Es porque tenho WhatsApp aberto. Espérense. Bom, ninguém... Sim, vai apitar. Não interessa. Muito bem. Boa. Buen día. Buenos días. Hoy vamos a hablar en español, claro. Bravo. Podía ser en portañol, que seguramente también va a ser en portañol. Así que nada. Hoy estamos en la What Would You Do número 4, no 3. Estamos en la cuarta edición de What Would You Do y hoy es el segundo día de esta cuarta sesión de What Would You Do. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde quedan grabados todas estas conferencias. Esperemos que pueden tenerla en todos los idiomas, porque hoy en día hay traductores y hay todo simultáneo, así que no hay excusas para seguirnos en YouTube. Entonces, hoy les traigo este caso muy interesante. A veces Instagram lo que nos limita un poco es en el número de fotos que podemos poner y en la descripción de los casos que lo pone un poco corto. Entonces, tenemos una paciente de 6 años con dentición primaria, tiene 2 incisivos con germinación, tenemos mordida cruzada anterior, mordida cruzada unilateral y no tenemos ningún hábito evidente como de la inclusión atípica o succión del dedo o morder las uñas, ¿ok? No hay así un hábito marcante. Entonces, ¿cuáles fueron las opciones? Aquí tenemos la radiografía en que vemos que está la dentición permanente. Tenemos 3 opciones. Esperar la dentición permanente, un aparato de... pero aquí sí aparece completo. Cuando yo entraba en mi Instagram, no aparecían estas opciones completas. Un aparato funcional y pistas directas de planas neuroclusal, la rehabilitación neuroclusal. Entonces, como era obvio, pocos optaron, gracias a Dios, para esperar por la dentición permanente. La mayoría colocaría un aparato funcional, no sé si removible, en este caso no hicimos la pregunta, habría que haberla colocado, y las pistas, ¿ok? Un 31%. ¿Fueron cuántos votos? 102. 102 votos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso. Aquí tenemos las fotos de Beatriz, que nos presenta una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada unilateral. Claro que aquí hay un desvío funcional, ¿ok?, de la mandíbula. Si nosotros programamos, no tengo la foto, no es tanta la mordida cruzada anterior. Ella, para tener máxima intercuspidación, por eso es que posiciona la mandíbula más adelante, ¿ok? Pero su oclusión cómoda no es esta. Obviamente ella es una clase 3, tiene tendencia a clase 3 y no está marcada. Entonces aquí vemos, ya está apareciendo el primer molar superior derecho, solo se ve aquí en esta foto. Y tenemos obviamente una discrepancia de Bolton con un exceso de la arcada inferior porque estos 2 dientes son mucho más anchos de lo que debían ser a nivel proporcional. Ok, aquí lo podemos ver. Por otro lado, aquí tenemos la panorámica, que ya estamos en una dentición primaria ya casi acabando. Y aquí vemos la panorámica que tengo de este momento es esta. Esto fue en 2021, hace 4 años. No quise repetirla, era niña, no, esto era lo que se tenía. Hoy en día lo hubiera repetido, creo que hubiéramos tenido una información, pero en realidad está aquí, es bastante obvio que el tamaño de la mandíbula, miren el espacio aéreo que tenía esta niña bastante aumentado, no tenía problemas respiratorios. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí podemos ver,
no sé si ustedes ven aquí hicimos una pista directa de planas. ¿Por qué? Porque buscamos la rehabilitación neuroclusal con su propia masticación para que ella posicione esa mandíbula más atrás y para que la propia masticación buscara esa posición. Ya aquí comenzamos a ver la erupción del diente 31, pero no logramos la completa desoclusión y la proinclinación, que es lo que necesitábamos de esos incisivos superiores, y la retroinclinación de los incisivos inferiores. Entonces, ¿qué hicimos? Aumentamos nuestro número de pistas. Colocamos unas pistas directas de compósito en los 4 incisivos y mantuvimos la del canino superior derecho. Y desgastamos un poco, un desgaste selectivo en el canino superior izquierdo de la paciente. ¿Qué estábamos buscando? Que la propia oclusión, hubiera una desoclusión del sector posterior, ella colocara su mandíbula más atrás y ¿para qué es una pista? Nosotros buscamos estímulos neurales. Al tener estímulos neurales, provoca, esa es la filosofía de Pedro Planas, provoca el desarrollo transversal y sagital de la mandíbula y vertical. ¿Ok? Cada vez tenemos más evidencia científica que podemos provocar, ¿ok?, con los estímulos neurales, un mejor desarrollo de todas las dimensiones del sistema craneofacial de un paciente en crecimiento. Fíjense cómo ella sale feliz de esa consulta, sonriendo, muy contenta, porque la gran pregunta siempre es, ay, pero ¿cómo va a comer mi hija? ¿Y cómo va? Pero ¿le va a gustar? Ellos son pacientes en crecimiento. Los huesos no hay suturas, las suturas no están osiointegradas. Tenemos mucho hueso cartilaginoso que nos ayuda, ¿ok?, a que esta paciente no tiene ningún tipo de dolor, ningún tipo de dificultad, ni para comer, ni para hablar, ni para respirar. Entonces, fíjense la evolución. Colocamos las pistas, había mordida abierta posterior, ¿ok? Teníamos el molar superior derecho, todavía no había erupcionado. Esto fue un mes siguiente, esto fue 6 meses después, y aquí fíjense cómo ya tuvimos la erupción del 11 y el 21. Si me preguntan, ¿esto provoca la erupción prematura de los dientes deciduos? Sí, tal vez, pero va a ser mejor para ese desarrollo craneofacial y esa posición de la mandíbula con respecto al maxilar superior va a ser una ventaja para esta niña, para tener un desarrollo simétrico del sistema estomatognático. Entonces aquí tenemos la panorámica, mantenemos las pistas, ¿ok?, para mantener esa oclusión, y aquí tenemos a Beatriz ya en una dentición mixta intermedia, ¿ok?, y tenemos mordida cruzada de los dientes deciduos, pero el molar superior, ¿ok?, el molar superior ya no está mordida cruzada. Tenemos una arcada asimétrica y no tenemos contactos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Mantenemos las pistas? No. Ahora, ¿qué pasamos? Fíjense aquí están las fotografías. Tenemos falta de espacio del diente 12, ¿ok?, por falta todavía del desarrollo transversal de ese maxilar superior. Aquí hacemos un CBCT de cabeza completa. Aquí ya vemos la tele, fíjense cómo ya la mandíbula no se encuentra en una posición avanzada, aquí ya está en una posición más cómoda con respecto al maxilar superior, y la importancia de por qué no debemos adiar, ¿ok?, un tratamiento de estos pacientes en crecimiento. Porque la dentición mixta es muy importante, ¿ok?, saber en qué etapa yo voy y cómo y cuál sería la terapéutica en la que yo voy a intervenir. Entonces nosotros tenemos aquí los conceptos de cada etapa. Yo me encuentro con Beatriz en la etapa intermedia, que es de los 8 a los 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la terapéutica?
yo voy a aplicar la ortopedia funcional, puede ser con pistas, puede ser con aparatos, la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia correctiva. ¿Cuál es mi terapia? En la ortodoncia funcional es la RNO y terapia miofuncional. Miofuncional, ¿por qué? Porque también tenemos que enseñar a estos niños a una serie de cosas que ya vamos a hablar. La ortodoncia interceptiva, aplicamos la RNO y los alineadores y también miofuncional. Y en una fase final, ya la ortodoncia correctiva, que son alineadores y auxiliares. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Nosotros tenemos que ver cómo los niños respiran, cómo tragan, cómo hacen su masticación. También tenemos que hacer un diagnóstico estático, ¿ok? Con las fotos, con el escáner y nuestro control de hábitos. Tenemos que saber cómo estos niños duermen, si duermen con la boca abierta, de que si duermen siempre del mismo lado. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para poder ayudar a estos niños. Entonces ellos tienen que saber masticar y que la masticación sea bilateral, ¿ok? Tenemos que verlos masticando. Hoy en día nuestros diagnósticos no son solo una foto, tenemos que grabarlos, les damos unas gomas para grabarlos, tenemos que ver cómo respiran cuando están en la escuela, cómo respiran cuando están durmiendo, eso es muy importante. Y el dormir, ¿ok? ¿De qué lado duermen? Cómo es la lengua, dónde posiciona la lengua, el tamaño de la lengua. Y es muy importante las reglas de estos niños. Siempre tienen que tener la lengua arriba, esto está en portugués, lengua arriba, dientes juntos, labios sellados y respirar siempre por la nariz. ¿Cuándo? Siempre tienen que tener esa posición. Y por eso es importante lo que le vamos a transmitir a los padres para que entiendan la importancia del desarrollo craneofacial de nuestros hijos. Entonces, bueno, para no extenderme, con Beatriz no solo fueron pistas, hicimos un tratamiento de alineadores en el que planificamos una expansión del maxilar superior, tanto transversal y sagital, ¿ok? Para conseguir coordinar ambas arcadas y no solo eso, para ayudarla a masticar bien, para ayudarla a masticarlas por los dos lados. Nosotros, ¿por qué mantuvimos esa pista? Porque el canino, cuanto más pequeñito, más difícil para el alineador empujarlo, ¿ok? Entonces, por eso mantuvimos su tamaño. Fíjense como los alineadores siempre bien adaptados. Usó 5 meses sus alineadores, continuamos a expandir, mejoramos, ¿ok? Las arcadas, ya fíjense que ella no tenía espacio para el 12, comenzamos a abrir espacio para el 12, mejoramos los contactos de los molares superiores, porque es verdad que para el buen desarrollo transversal debe haber buen frote de los molares superiores y de los incisivos superiores. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ese ambiente para ella masticar bien, para poder sellar bien sus labios y para todo. Fíjense cómo mejoró el perfil. Miren cómo ya su labio superior e inferior quedó en una mejor posición. Ya tenemos una dentición mixta, aquí está la panorámica, vemos que tenemos una buena evolución, vemos el tamaño simétrico de las ramas de la mandíbula, de las posiciones condilares. Les recomiendo muchísimo esta monografía, es de una doctora de Uruguay, que se llama La filosofía de Pedro Planas aplicada al diagnóstico y el tratamiento en ortopedia dentomaxilofacial. Lo que ella concluye es muy interesante, sobre todo en que cada vez más se oye, cada vez menos, pero todavía lo oímos de colegas nuestros, no especialistas en ortodoncia, en ortopedia funcional, oír, no, déjalo crecer, déjalo, hay que esperar, eso ya no se justifica, ya no debemos oír, hay que esperar, los niños crecen, claro que crecen, pero crecen torcidos, entonces es más fácil, ¿ok?, tratar a un niño en crecimiento que a un adulto, todo ya con problemas y con disfunciones ya establecidas en ese sistema estomatognático. Entonces, es importante que a pesar que no seamos especialistas, que
todo el gremio y los médicos y los pediatras sepan que es importante, cuanto más temprano el tratamiento va a ser más fácil, más económico, sobre todo explicarle a los padres. No, porque después en un futuro le tengo que pagar el aparato otra vez. No, esto cuanto más temprano es más barato y más eficiente y vamos a evitar trastornos del sistema estomatognático, del habla, de la respiración. ¿Ok? Es verdad que hoy en día tenemos tecnologías que nos ayudan a mantener a estos niños motivados. Esta paciente todas las semanas se hace un escáner, nosotros se los mostramos, esto es motivacional, esto nos ayuda a comunicarnos muy bien con los papás. Y aquí continuamos con Beatriz, ya en una fase ya mejor, más desarrollada de las arcadas superior, ya tenemos espacio para el diente 12, a pesar que está erupcionando por palatino, pero vemos cómo hay un desarrollo del maxilar superior. Esta niña solo tiene 8 años. Entonces, en esta fase nosotros todavía estamos a tiempo de mejorar. Aquí ya tenemos que eliminar esta pista porque está muy alta y va a ser más difícil para ella masticar, y enseñarle cómo mastica, cómo respira, ¿ok? Y acompañar ese crecimiento. Así que mi mensaje para hoy es, todos los que estén oyendo, cada vez intervenir antes, no tengan miedo, no piensen que no, estoy sobretratando. No, cuanto antes, mejor, y va a ser mucho más fácil de tratar a nuestros pacientes. ¿Ok? Y bueno, esto solo se consigue con amor, porque nosotros hacemos vemos a nuestros pacientes con amor, trabajamos, nos encanta lo que hacemos, y sin un equipo no lo logramos. Y aquí está mi equipo de ortodoncia, que cada vez crecemos más y que nos encanta nuestro trabajo. Y bueno, y para seguir oyendo todos nuestros temas, no se olviden de seguir nuestra página, de seguir el Instagram, el Academy y de todo. ¡Bravo!